Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Presentación de Información Económica de Productores Nacionales en Procedimientos de Defensa Comercial. Mi nombre es Ciro Pasa Cámara, coordinador de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi y la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias buscan que los asistentes comprendan los lineamientos económicos de las medidas de defensa comercial para la protección de la industria nacional en las importaciones. Para ello, el día de hoy nos acompaña como ponente la señora Gabriela Ruth Padilla Espinosa, quien es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en finanzas en las universidades francesas Lyon II y Aix-Marseille II. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en proyectos de inversión y comercio internacional en el sector público y privado y, actualmente, se desempeña como asesora de la Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. Antes de dejarlos con nuestra ponente, expreso a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Gabriel. Buenas tardes, Ciro. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esos conocimientos que, son importantes para llevar a cabo de manera adecuada los procedimientos que tramita la Comisión de Dumping y Subsidios. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, se ve claramente. De acuerdo. Nuevamente, gracias por estar en esta presentación. La idea es un poco dar unos lineamientos, guías de cómo se debe presentar la información económica de los productores nacionales que participan en los procedimientos que lleva a cabo la Comisión de Dumping y Subsidios. Entonces, primero recalcar, ¿no?, que los comentarios que voy a vertir hoy en esta presentación son desde mi punto de vista y no necesariamente reflejan la opinión del Indecopi y área en la cual estoy desempeñándome, en este caso como asesora de la Comisión de Dumping y Subsidios. Bien, esta presentación la he dividido en 4 partes. Primero, quisiera darles una introducción de lo que hace la Comisión de Dumping, de modo de que podamos aterrizar en la parte que tiene que ver justamente con la exposición de esta presentación, que son los cuestionarios, de cómo se llena la información que solicitamos y por qué la necesitamos. El tercer punto es entrar a mucho detalle de cómo se debería remitir esta información a la comisión, de modo de que no tengamos muchos, digamos, errores o tal vez omisiones, ¿no?, que hace que el levantamiento de información sea mucho más tardío o que tenga un plazo mucho más amplio de lo esperado. Finalmente, voy a cerrar la presentación explicándoles de manera muy breve cuáles son los aspectos procedimentales que requieren este manejo de información económica, que tiene que ver más que nada de cuáles son las acciones que hace la comisión para recoger esa información y los plazos que más o menos manejamos en investigaciones estándar, llamémoslo así, con periodos que aproximadamente duran 1 año. De acuerdo, entonces empezamos con la introducción. Bueno, aquí me quiero detener un poco para resumir de cuáles son las facultades o en este caso las acciones los procedimientos que lleva a cabo la Comisión de Dumping, ¿no? Nosotros en realidad estamos trabajando, vigilando, ¿no?, el desempeño de los mercados, de modo de que no exista esa competencia desleal, ¿no?
En este caso, en caso de que surgiera este tipo de acciones, lo que se hace es contrarrestarlas aplicando pues medidas, en este caso derechos antidumping, derechos compensatorios y también medidas por salvaguardas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los derechos antidumping son medidas que se aplican contra las prácticas de dumping, ¿no? En el caso de los derechos compensatorios, se aplican contra prácticas de subvenciones, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que en un caso de dumping, la práctica lo hacen las empresas que están en el país extranjero, ¿no? Que hacen los envíos a precios más bajos de lo que usualmente lo venden en su propio mercado interno. En el caso de la subvención, tiene que ver con que los gobiernos extranjeros apoyan las industrias o para el desarrollo de determinados productos, de modo de que sus productos pues se fabriquen y se envíen a costos muy por debajo, ¿no? De lo que hubiera sido si es que no se hubiera recibido esa ayuda del gobierno. Entonces, ambos, digamos, procedimientos son medidas correctivas, ¿no? Contra prácticas desleales del comercio que buscan neutralizar efectos nocivos de las importaciones y equilibrar las condiciones de competencia en el mercado nacional. Y bueno, de manera adicional y no menos importante es la medida por salvaguardia que también se aplica en caso que estas importaciones pues estén ingresando al país en volúmenes importantes, ¿no? Estas importaciones de por sí son lícitas, ¿no? Y se aplican generalmente a cualquier origen, a diferencia de lo que ocurre en una investigación de dumping o subsidios, que usualmente se identifica al país que está realizando la práctica desleal y pues se aplican medidas respecto del producto y el origen de determinados países. En este caso de la medida por salvaguardia, se aplica a productos, pero no importa distinguir el origen, ¿no? Y bueno, en este caso tiene que implicar un aumento del arancel o fijación de la cuota, ¿no? Cuando se aplica la medida de salvaguardia, para facilitar el ajuste de la industria a nuevas condiciones de competencia. Dado el panorama, ¿no? Para que se sepa un poco cuáles son los ámbitos en los cuales se desempeña la comisión, a continuación, quiero comentar cómo usualmente nosotros recibimos una denuncia para iniciar un procedimiento de investigación. Y lo usual, ¿no? En este caso es la solicitud por inicio de parte, ¿no? A pedido de la parte interesada. ¿A qué se diferencia una solicitud de parte con una solicitud de inicio? Es que la solicitud de inicio, pues como ustedes de repente, muchos de ustedes lo saben, tiene que ver con que la propia institución, en este caso la Comisión de Dumping, es la que inicia la investigación debido a que tiene ciertos indicios razonables de que puede estar existiendo esta práctica desleal, pero sin embargo se tienen que demostrar algunas circunstancias especiales. No se apertura una investigación por un simple, digamos, un indicio, es necesario tener un indicio razonable, pero también existen otras características que exigen los acuerdos en los cuales están enmarcadas estas investigaciones, que son los acuerdos de la OMC, ¿no? El acuerdo antidumping, el acuerdo subvenciones, el acuerdo sobre salvaguardia, que en este caso dan las pautas de lo que se debe de cumplir para aperturar una investigación de oficio. En el caso de una investigación de parte, pues también hay requisitos, ¿no? Que se coloca sobre todo en el reglamento, en el reglamento que tenemos, y luego de haberse cumplido el requisito sobre todo que tiene que ver con la legitimación, que tiene que ver con qué, con que la empresa pues que está haciendo la denuncia sea un actor importante en el mercado, ¿no? Puede ser una empresa o un grupo de empresas. Lo que interesa es que estas empresas o única empresa tenga una representación de más del 25% en el mercado nacional, ¿no? Y que además es necesario que, que se recopile información de apoyo o desacuerdo de más del 50% de los
de las empresas que participan en el mercado, ¿no? Ese es un detalle un poco legal que no lo voy a profundizar, pero que si desean revisarlo, lo van a poder ver en los respectivos reglamentos que menciono. Y bueno, luego de dadas estas condiciones iniciales, lo que se exige, ¿no? Es esto que les comentaba sobre los indicios razonables de posibles prácticas de dumping, ¿no? Y que además la industria nacional, ¿no? Esté siendo dañada, ¿no? Por, por, por esta práctica desleal. ¿Me dan un segundo, por favor? De acuerdo. Entonces, también es importante comentar lo siguiente. Sobre todo los procedimientos que tienen que ver con solicitud de parte, ¿no? ¿Cómo funciona? En principio es cuando la empresa o el grupo de empresas presentan una solicitud, una denuncia, ¿no? En la cual nosotros los denominamos solicitantes, ¿no? Solicitante o solicitante. Luego esa solicitud, ¿no? Tiene una suerte de acciones que se tiene que tomar con plazos establecidos, ¿no? En este caso, es una vez que se recibe la denuncia, ¿no? Nosotros revisamos la información que supuestamente, bueno, en este caso ha registrado la empresa y la revisamos en varios aspectos, ¿no? La parte administrativa, que incluso incluye un pago de una tasa. También revisamos la parte legal, ¿no? Y la parte económica. Ambos temas se revisan de manera integral y usualmente, que es lo más común que suele pasar, es que se le envía un requerimiento de información a la empresa pidiéndole subsanar las omisiones o correcciones que se hayan identificado. Una vez que haya sucedido eso, ¿no? Que ahí están observando los plazos en la pantalla, que son aproximadamente 15 días con 15 días de prórroga, y se revisa nuevamente la información subsanada, ¿no? La CDB, enmarcado en los acuerdos y en el reglamento, pues evalúa la información final, ¿no? Y es la comisión la que decide si se apertura la investigación o si se deniega. En caso de no subsanar la información, como observan en la pantalla, pues puede llegar a declararse inadmisible, pues la comisión no ha tenido los elementos necesarios para hacer una evaluación inicial y decidir si es que es presunta práctica desleal. Entonces, esto es un poco la explicación de cómo se inicia una investigación en la comisión de dumping. Y ahora justamente vamos a pasar en la parte de la finalidad de los cuestionarios que tiene que ver con la exposición del día de hoy. ¿Qué finalidad tienen los cuestionarios en las cuales se solicita información económica, sobre todo, ¿no? Es facilitar a los productores nacionales, ¿no? Para que nos presenten la información pertinente, que se encuentre razonablemente a su alcance y que resulte necesaria para que la comisión determine que existen indicios suficientes de prácticas de dumping denunciadas, daño alegado y una relación causal entre ellos, ¿no? Nosotros siempre colocamos que es importante que todas las preguntas del cuestionario sean respondidas, ¿no? Sin excepción, de la manera más detallada y completa posible, adjuntando copia de toda la documentación que se le solicita también en este cuestionario para poder verificar esa información. Entonces, a partir de la información de un cuestionario, la comisión está en la capacidad de armar, ¿no? De manera agregada la información de un sector que estaría evaluando o investigando a fin de aplicar una medida comercial en caso se verifique la práctica desleal. Entonces, es de vital importancia, ¿no? Que esta información se tenga, porque si bien se podría
confirmar el incremento de importaciones y otras condiciones que exige el acuerdo, eso se tiene que, digamos, contrastar con el comportamiento, ¿no? O el desempeño económico que han tenido los productores nacionales para ver si efectivamente ese incremento de importaciones está repercutiendo de manera positiva o negativa en los productores nacionales. Y esos productores nacionales, ¿no? Son representados o legitimados a través de el inicio de una investigación, el cual ha pasado este filtro de legitimación, como les mencionaba en un comienzo, ¿no? Que es un punto inicial importante. ¿Por qué? Porque significa que la información que se va a recopilar en esa investigación es suficientemente representativa de lo que le estaría pasando a todo el sector que se estaría analizando. Bueno, el cuestionario, ahora lo vamos a poder ver, sobre todo dónde ubicarlo y cómo se llena. Antes de eso, siempre tenemos instrucciones bien básicas, ¿no? Como que toda la información que esté escrita ahí tiene carácter de declaración jurada sujeta a verificación. Esto es algo muy importante porque cuando revisan la información van a ver que siempre estamos pidiendo documentos que sustenten las declaraciones que están colocando en el cuestionario. Luego tenemos la parte que dice información o documentación en un idioma distinto al castellano, pues simplemente nosotros pedimos acompañar esa factura o lo que fuere, un documento con una traducción simple, ¿no? Luego pedimos que nos proporcionen la información en medios digitales, ¿no? Usualmente siempre estamos recibiendo todo vía mesa virtual o por correo electrónico. Y finalmente la información confidencial. Este tema también es muy importante en los procedimientos porque suele haber información bastante sensible para las empresas, de modo de que pueden todas enviar una solicitud, ¿no? Y justificar por qué creen que esa información tiene que ser confidencial y si es que ello es pertinente porque la comisión lo evalúa, pues procede efectivamente a catalogarla como confidencial y por lo tanto se maneja en un expediente aparte, por lo que no estaría a la vista de cualquier persona, que sería en este caso el expediente público. ¿De acuerdo? Bueno, también hay una suerte de datos generales como primero definir qué producto estamos investigando, ¿no es cierto? Que es básico. Ahí vamos a identificar cómo se llama el producto, qué características tiene, ¿no? Luego está el tema de las subpartidas arancelarias, ¿no? A través de qué subpartidas están ingresando los productos que están presuntamente dañando a la industria nacional o rama de producción nacional. Luego también se tiene que definir un periodo de análisis de dumping, ¿no? Que normalmente son 12 meses, ¿no? Y mínimamente 6, pero la práctica de la comisión siempre ha sido de 12 meses. Siempre contando desde la fecha más próxima posible a la presentación de la solicitud de inicio. Eso también es importante. Por ejemplo, si una empresa solicita o ingresa una denuncia, hubiera ingresado la denuncia en marzo de este año, lo esperado sería que pues la información que ha proporcionado sea hasta diciembre del año pasado, ¿no? O sea, lo más reciente posible es lo ideal para iniciar un procedimiento. El periodo de análisis del daño de relación causal normalmente tiene que tener mínimo 3 años y puede ser incluso un poco más, ¿no? De acuerdo a la solicitud y la justificación que den para ese periodo de análisis. Finalmente, se solicita información sobre el representante legal y el domicilio procesal, que esto es una parte bastante legal y descriptiva. Y bueno, ahí estamos colocando cuáles son los principales marcos normativos que se aplican en este caso. Estamos hablando del acuerdo y el reglamento antidumping que les comenté. De acuerdo, entonces, como pueden observar, las solicitudes pueden ser presentadas por
un grupo de empresas o una empresa, como les mencioné. Y bueno, ahí se les pide información, ¿no? Este es como un resumen de datos generales, producto importado, indicadores económicos, ¿no? Y eh, pero es importante el tema del registro de legitimación que les mencionaba, ¿no? Que tiene que ser una parte importante, en este caso al menos el 25%. Y además tienen que proporcionar información adicional de que por qué creen que hay esa presunta práctica desleal, ¿no? Y bueno, eso sería como un breve resumen de lo que solicita un cuestionario. ¿Dónde pueden ubicar el cuestionario? En la página web de Indecopi, ¿no? Van a procedimientos y hay una sección que se denomina cuestionarios, ¿no? Y dice modelos de cuestionarios para el inicio de investigación por políticas de dumping en productores nacionales. Hacen clic ahí y se lo pueden descargar, que básicamente es el punto inicial para presentar una denuncia, ¿no? Porque una denuncia viene acompañada de un cuestionario debidamente llenado. Más o menos esta es la página inicial, ¿no? De ese documento, es un archivo Word, donde más o menos vamos a resumir los datos de la empresa y luego va a venir la información que les mencioné hace un momento sobre información de representante legal, la parte de la confidencialidad, y una suerte de instructivo que les ayuda a entender cómo se debe llenar el cuestionario antes de hacer todas las preguntas de manera detallada. Y bueno, este es un resumen de todos los aspectos, digamos, globales de que contiene un cuestionario, pero nosotros nos vamos a centrar en un aspecto que tiene que ver con la información económica de las empresas, ¿no? Básicamente vamos a ir con mucho detalle en esta parte, que es el corazón, digamos, de todo el análisis en realidad. De acuerdo, entonces pasamos ya al análisis de los cuestionarios, solicitando información económica a las empresas. Ya, antes de empezar, indicador por indicador, porque así le llamamos indicadores económicos, siempre es importante entender por qué lo estamos pidiendo. No es que es una lista inventada, sino que es una lista que está enmarcada, ¿no? En el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, que incluso ahí se hace este detalle, ¿no? O sea, encontramos este detalle en donde dice de que la evaluación de la disminución real y potencial de las empresas, bueno, en este caso de la industria, tienen que evaluarse esa lista de información de indicadores económicos que están visualizando, ¿no? En este caso, las ventas y la producción, los beneficios, la participación de mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones, la utilización de la capacidad instalada, factores que afectan los precios, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos del flujo de caja, las existencias, el empleo y salarios y la capacidad, ¿no?, de reunir capital o la inversión. Entonces, es una lista un poco larga que exige el acuerdo que tiene que ser evaluado, ¿no? Entonces, esto hace que el cuestionario sea relativamente extenso. ¿Por qué? Porque la idea es cumplir, ¿no?, con cada aspecto que exige el acuerdo y que pues cuando se evalúa de manera conjunta, de modo de que podamos ver o hacer una lectura global del desempeño real que ha tenido la rama de producción nacional que está siendo investigada a causa del incremento de importaciones denunciado. Y aquí estoy presentando una suerte de resumen que vamos a ir desarrollando uno a uno, pero que más o menos indica cómo es que nosotros vamos a, digamos, solicitar la información, ¿no? La información la solicitamos yo lo quiero denominar en dos categorías bien definidas, ¿no? Una de ellas es la información declarativa, que es la columna que se denomina información solicitada, ¿no?
Es una información de carácter declarativo, ¿no? Son anexos o cuadros que se les va pidiendo en el cuestionario que las empresas tienen que llenar. Y la otra columna tiene que ver con la documentación que sustentan las declaraciones, ¿no? Entonces, cada indicador que ha sido declarado, de una u otra manera, las empresas tienen que sustentar, ¿no? ¿Por qué han declarado lo que están enviando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la información de indicador de producción, de inventarios, tanto inicial como final, ¿no? Usualmente, ¿cómo lo verificamos? Con un registro de entradas y salidas de productos terminados o con órdenes de producción. En el caso de la información declarada para ventas internas y la participación de mercado, ¿qué usamos? Usamos un registro de ventas y facturas de ventas. Para la capacidad instalada, nosotros más que nada estamos usando los cálculos intermedios que las empresas estiman que tienen, además de alguna documentación, ficha técnica o, no sé, pues jefe de planta que pueda un poco explicarnos cómo ha hecho el cálculo de su capacidad instalada. El indicador de empleo y salario usualmente lo verificamos con los PLAME, ¿no? Con valorización de registros contables y con cálculos intermedios que ya voy a proceder a explicar con más detalle. El margen de beneficios, ¿no? Que es un indicador importante y que digamos, está totalmente ligado a la estructura de costos de producción, porque el margen efectivamente se saca de una diferencia entre lo que vendes, ¿no? El precio de venta y lo que te costó producir, pues ambos están, digamos, se declaran en el cuestionario, pero que a su vez deben ser, en este caso, documentados o sustentados a través de valorización de registros contables, estados financieros, registros de compras de materias primas, facturas de compras de materias primas y otra documentación que maneje la empresa. El indicador está de flujo de caja, se le solicita declaraciones y sustento sería sus estados financieros. Y finalmente el indicador de producción, ¿no? Se le solicita declaraciones y también se le solicita tal vez un documento que, de esa inversión que se haya realizado dentro del periodo que se está analizando. En este caso, facturas o contratos de compra de maquinaria o equipo, o tal vez incluso de un inmueble. Eso sería, digamos, un vistazo general, ¿no? De cómo recoge la información el cuestionario en dos niveles, como les mencionaba. Uno a nivel declarativo y lo otro a nivel documentario. Ahora voy a pasar a explicar indicador por indicador y revisando con ejemplos cómo se sustenta cada indicador, qué situaciones solemos tener cuando recogemos la información de modo de que al explicarlo, pues las empresas puedan entender de repente el nivel de detalle o la forma de cómo deben presentar esta información. Igual me parece que si hay alguna pregunta, tal vez pueden ir adelantando de modo de que puedo hacer pausas tal vez para no volver, me van comentando. Gracias. Ok, como les mencionaba, la información en el cuestionario se piden en dos niveles, a nivel declarativo y a nivel documentario. Lo que están visualizando en la pantalla tiene que ver con la solicitud de información declarativa, ¿no? Usualmente, ¿qué sucede en un cuestionario? Se define el producto de investigación, ¿no? Y a partir de eso se le solicita información económica de ese producto. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante en claro, porque las empresas suelen tener más de un producto que fabrican, ¿no? Más de un tipo de productos. Pueden tener varias líneas de productos. Entonces, hay que tener en claro que si estamos investigando un producto con determinadas características, es ese producto el que tenemos que brindar información económica en el cuestionario.
Luego, también es importante el tema de la periodicidad o el periodo de análisis que estamos revisando. En este caso, es un ejemplo, así de 2019 hasta el 2022, son 4 años completos. Por lo tanto, en este caso, si recuerdan lo que mencioné, el periodo de daño debe tener al menos 3 años, en este caso tiene 4 años. Y es el periodo de daño, o sea, para evaluar el daño que tienen las empresas que están participando en este procedimiento a causa de las instituciones. Y como pueden observar, se pide la información a nivel declarativo en 2 tipos, digamos, de unidades. La primera es en valor, ¿no? En este caso, siempre trabajamos en dólares y en la medida que se puede, se le pide siempre a la empresa que proporcionen el tipo de cambio aplicado en caso que nos proporcionen la información en soles. Y bueno, también tenemos la información en términos de volumen, en este caso unidades, ¿no? Va a depender del producto. Por ejemplo, si estamos hablando de telas, podemos decir en toneladas. Si hablamos de prendas, podemos decir en unidades, ¿no? Si hablamos de calzado, podemos decir en pares. Va a depender de la unidad, ¿no? Pero siempre tratar de uniformizar la declaración. Y bueno, esto es, digamos, una suerte de resumen, ¿no? Que solicita el cuestionario para remitir las declaraciones. Ahora sí, vamos a evaluar indicador por indicador y empezamos por el indicador de la producción. Un momento, por favor. De acuerdo. Aquí traigo un ejemplo de más o menos cómo se declara la información de producción. Como ven, es un simple cuadro donde estamos colocando el volumen de producción de manera mensual, ¿no? Del producto que está siendo investigado, ¿no? En este caso es un ejemplo de una empresa que nos dio esa información y que vemos que en determinados meses del año 2020 no hubo producción y es muy probable que haya sido por la pandemia, porque coincide, ¿no? La coincidencia temporal está. Y bueno, luego continuó reportándonos información y pues ese es un poco lo que la empresa nos envió como declaración de su información de producción de la línea investigada. Ahora, ¿qué documentos contables normalmente nosotros revisamos para verificar que esa declaración ha sido sustentada de manera adecuada? En este caso, y es lo más común, son los CARDES o registros de entradas y salidas de productos terminados que manejan las empresas. Y tenemos también el tema de órdenes de producción, que también sirven para sustentar o al menos darnos una idea de que esos son los volúmenes que las empresas están manejando. Y los órdenes de compra, que también suelen ser una suerte de alternativa para sustentar este indicador de producción, pero les diría que el más común es el registro de entradas y salidas de productos terminados, ¿no? Entonces, a continuación, voy a mostrarles primero, usualmente nosotros proponemos una estructura de registro de entradas y salidas de productos terminados, ¿no? Esto sería como una suerte de sustento, ¿no? Pero dejamos a criterio que la empresa nos remita su información en los términos que la tenga, ¿no? Porque suele ser que de repente no lo tiene armado justamente de esta manera o con este nivel de detalle. Pero sí, obviamente se le pide que tenga los datos básicos como la fecha, el tipo de movimiento, ¿no? Los volúmenes que están entrando o saliendo, ¿no? Y si es que lo tiene y es lo ideal, justamente valorizar esos movimientos. A continuación están viendo un ejemplo de una empresa, ¿no? Que nos reportó sus cards de productos terminados. Como pueden ver, la estructura es diferente, pero digamos que en términos está manteniendo la misma esencia, ¿no? Que tiene la misma información básica que se requiere, ¿no?
En este caso, primero identifica el producto, luego tiene la fecha, el año, ¿no? El mes, tenemos la cantidad que ingresa, la cantidad que sale, ¿no? Y la valorización en moneda nacional y en moneda extranjera, ¿no? Este es un pantallazo de una pequeña parte de lo que es todo este CARDEX, porque como pueden ver, empieza de enero del 2019, ¿no? Y si es que se le solicita hasta el 2022, pues hay que revisar varios años de esta información. Es importante que la información se maneje en Excel, de modo de que nosotros pues podamos revisar y hacer las tablas dinámicas que correspondan para verificar que estamos llegando a los niveles declarativos que están que se declararon, que les mostré en la parte inicial, ¿no? De acuerdo. Acá hay una imagen, ¿no? De más o menos otro ejemplo de cómo es una orden de producción. Por ejemplo, usted es una empresa que nos mandó esta información y en este caso estamos hablando de un pantalón denim, ¿no? De un color, en este caso celeste, ¿no? Y ahí están las tallas, el total, la cantidad total que se ordenó ese día 3 de enero del 2019, ¿no? Entonces, un poco es un documento que, bueno, también nos permite verificar lo que les mencionaba, ¿no? La idea, ese es un ejemplo, la idea es que nos proporcionen en la medida que se pueda para todo el periodo, y si es que no se puede, pues al menos de un periodo representativo, de repente de un año, ¿no? Eso ya se puede revisar con más detalle, incluso dando la asistencia técnica a la empresa si lo requiere. También hay otro ejemplo acá sobre orden de compra. Es una orden de compra, ¿no? Es una suerte de un pedido anticipado, ¿no? Que se tiene que atender y se colocan los términos, ¿no? Cuánto tiempo va a demorarse, cuánto tiempo se va a pagar el pedido, ¿no? Y cuál es el detalle del pedido, de modo de que esto pasa a producción y pues continúe el proceso para que termine en una venta, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos hablado sobre cómo declaramos producción y cómo procedemos a documentarlo para verificar que la declaración ha sido adecuada o correcta. En este caso, proseguimos con el indicador de ventas internas. Bien, acá de manera similar hay una declaración mensual. En este caso, si el periodo es de 4 años, vamos a solicitar información mensual de ventas para esos 4 años. Eh, y bueno, nuevamente acá vemos el tema tal vez de la pandemia, ¿no? En abril y mayo, ¿no? Y ya en junio, julio retoma la venta, ¿no? Y continúa. Pero un poco es de esta manera lo que las empresas suelen hacer para declararnos la información, ¿no? Es un cuadro bien sencillo, pero obviamente esto es un resultado, ¿no? De que lo han tenido que extraer de algún lado, y en este caso para nosotros, y creo que para la mayor parte de empresas, tiene que ver con el registro de ventas, ¿no? O sea, esta información es un resumen de lo que uno puede revisar en su registro de ventas. Y es eso lo que nosotros también solicitamos en los cuestionarios, ¿no? Solicitamos eh, la información detallada, ¿no? De un registro de ventas del producto que se está investigando. Entonces, aquí, como pueden observar, pedimos requerimientos mínimos, ¿no? Como el RUC, la razón social del cliente, el término de pago, la fecha de entrega, tal vez de todas maneras tiene que haber un valor de la compra y el volumen, ¿no? Y bueno, de repente, si es que tiene una condición de venta en particular, un costo de transporte, agregarlo; si no lo tiene, pues no pasa nada, no es necesario llenarlo, ¿no? Bajo este esquema, ¿no? Esta estructura, esta guía, las empresas suelen llenar su información, y nuevamente a veces las empresas no, digamos,
no tienen toda la información detallada que está aquí, pero siempre se les pide lo mínimo y eso es lo que recibimos en principio cuando empezamos a revisar su información. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo vamos a verificar la información declarada de ventas internas? Pues nuevamente puede ser también con un CARDE, ¿no? Pues nos podemos centrar en las salidas y siempre que identifiquemos que las salidas están asociadas a las ventas, pues podemos tener una idea de que puede ser un referente importante. Pero lo básico en general y la práctica es que nos proporcionen un registro de ventas, ¿no? Un registro de ventas que suele ser exclusivamente de la línea, ¿sí? También tenemos facturas, ¿no? Se les pide una suerte de muestra de facturas para hacer esa verificación. Ahorita entramos al detalle de cada una de ellas, ¿no? Sobre todo lo que les decía el registro de venta. Este es un ejemplo de otra empresa que nos proporcionó su registro. Es un pantallazo del primer año, ¿no? En este caso 2019, y ¿qué nos está dando? Nos está dando el RUC del cliente, ¿no? La razón social, el número de serie, el número de factura, ¿no? El pantalón, el volumen, la venta, lo mínimo para poder nosotros hacer los cruces de información. La idea es que esta información sea completa para el periodo de análisis, ¿no? Entonces, con esa información, a ese nivel de detalle, sí podemos verificar que efectivamente la empresa cumplió o no cumplió con declararlo de manera adecuada, ¿no? A veces, de todas maneras, y en gran parte, solemos identificar discrepancias, ¿no? Que o uno es muy alto, o sea, me refiero a la declaración, por ejemplo, o que el otro también está muy alto respecto de la declaración, que sería el registro de ventas. Entonces, ahí pues se le hace consultas adicionales para absolver estas inquietudes, porque suele pasar que a veces las empresas nos mandan información adicional de otras líneas, ¿no? Y siempre se les explica que tiene que ser información del producto analizado únicamente. Bueno, luego también tenemos, como les mencionaba, que se les solicita a las empresas una suerte de muestra de facturas, ¿no? De modo de que podamos visualizar que efectivamente esas ventas ocurrieron, ¿no? Y cuáles fueron los niveles de precios a los que fueron comercializados, ¿no? Si bien es cierto, se tiene un registro de ventas, lo que se hace es como un filtro adicional, llamémoslo así, para chequear que ese registro esté bien declarado. Entonces, allí se le pide normalmente 2 facturas por mes, ¿no? Las 2 primeras facturas por mes que comercializó la empresa. Esas facturas pueden contener información de otros productos. No tiene que ser exclusivamente una venta porque eso en la práctica no es real, ¿no? O sea, normalmente las empresas venden distintos productos en una sola factura, en una sola venta. Entonces, la idea es poder identificar el producto, ¿no? Y poder contrastarlo con el registro de ventas. Ya, acá hay una pregunta, voy a hacer una pausa. Dice, los formatos que usted muestra no es obligatorio. ¿Puedo facilitar información según los formatos que la empresa maneja? A ver, en un comienzo indiqué, ¿no?, que los cuestionarios recogen información económica de las empresas que razonablemente se encuentren a su alcance, ¿no? Los anexos declarativos sí son obligatorios y es lo que yo les presento en cada pantallazo en un comienzo, ¿no? Voy a retroceder, por ejemplo, esto es obligatorio, ¿no? Esta declaración es una declaración jurada, entonces no puede haber omisiones o decir, solamente quiero darte el último año, los otros 3 años no sé, o no tengo tiempo, solamente quiero darte, o de 3 meses, incompleto, no.
Esto es obligatorio llenar. Los otros, digamos, formatos que también están en el cuestionario, perdón, como por ejemplo este registro de ventas, que dice volumen y valor de ventas, es un formato, digamos, eh, que puede ser ajustado por la empresa, porque justamente mencionábamos de que tiene que ser proporcionado de manera que la empresa lo tenga razonablemente a su alcance, ¿no? Si la empresa maneja más ítems de lo que hay en este registro de ventas, pues con nosotros, perfecto, nos manda esto y lo adicional. Pero si no cuenta con ese nivel de detalle, pues solamente llenará hasta donde tiene información, ¿de acuerdo? Entonces, es una guía, ¿no? Estos son una guía que pueden ser ajustadas, depende de cada contexto, porque no todos manejan el mismo nivel de información. Pero ¿cuál es lo fundamental? Lo fundamental es que la información que proporciona la empresa en diferente nivel de detalle de medida, ¿no?, que pueden tener cada una de ellas, permita verificar la declaración que sí es obligatoria y que está, voy a retroceder, que usualmente está en esta pantalla aquí, que este es un poco el resumen básico y obligatorio que tienen que tener las empresas y que sí tienen que llenar, ¿no? Entonces hay anexos declarativos que sí son obligatorios y los otros pues pueden ser ajustados de acuerdo a cada empresa siempre que al final la información que nos proporcionen nos permita llegar a esta verificación, ¿no?, de esos indicadores económicos. Ok, creo que con eso he respondido esa pregunta. Hay otra pregunta adicional que dice, ¿cuáles son los productores que más subsidian a los países que han determinado dumping del Indecopi? ¿Cuáles casos han judicializado que sean emblemáticos? Me parece que la pregunta no está en el contexto de ese tema que se está explicando, ¿no? Son preguntas que no... Cuando me dice productores que más subsidian los países, me imagino que se refiere a los productores de esos países, ¿de acuerdo? De los países que hacen los envíos hacia acá. Pero recuerden que el cuestionario productor nacional que que estoy explicando en esta presentación, tiene que ver con nuestros productores nacionales, con los productores nacionales peruanos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la pregunta no está siendo enmarcada, por lo tanto, si la voy a comentar, pues voy a salirme del tema, así que por el momento no voy a responderla en los términos en los cuales se ha formulado. De acuerdo, entonces si no hay más preguntas voy a continuar. Bien, luego de ver este indicador de ventas internas y explicarles, pues, ¿no?, que necesitamos tanto el nivel declarativo como el nivel documentario, y el nivel documentario lo vamos a verificar con un registro de ventas y con facturas principalmente, procedemos a revisar el siguiente indicador, que tiene que ver con la capacidad instalada. Nuevamente, la capacidad instalada primero se requiere recibir la información a nivel declarada, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo, pero que suele ser bastante común también. ¿Por qué? Porque una empresa, o bueno, en general las empresas, no es que mes a mes o año a año compren maquinarias para sus equipos. No es la práctica usual, ¿no? Puede existir, pero no es lo más común. Entonces, suele estimarse una capacidad productiva mensual con un determinado número de máquinas y al no modificarse el número de máquinas, pues esperaría de que esa capacidad sea constante en el tiempo, salvo que haya un ajuste en su capacidad productiva, es decir, en la incorporación de nueva maquinaria o en su defecto en el retiro de alguna maquinaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, están viendo que esta empresa ha tenido la misma capacidad hasta junio de 2021 y en julio de 2021, ¿no?, de junio a julio, hizo un cambio en su nivel de capacidad, agregándole, ¿no?, 20.000 unidades.
perdón, 2.000 unidades más. Entonces, ¿qué significa? Significa pues que es posible que esta empresa haya incorporado algo adicional a su proceso productivo en ese mes que ha hecho que su capacidad instalada se incremente 2.000 unidades más, con lo cual pasó de 10.000 unidades a 12.000 unidades. Todo eso, nuevamente, a nivel declarativo, lo que toca es, en este caso, documentarlo, como usualmente lo hacemos con explicaciones técnicas que hacen los que conocen el sistema en cada empresa. Voy a poner ejemplos a continuación. Por ejemplo, lo que están visualizando en realidad no es un documento, no es una factura, ¿no? Es una suerte de un informe interno que ha manejado una empresa, que seguramente lo ha hecho el jefe de producción o alguien experto y que conoce el manejo de ella, y pues ha hecho una suerte de metodología, ¿no? Metodología en que además nos presenta el detalle y cómo ha hecho el cálculo, ¿no? Esa empresa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no existe una metodología única, ¿no? Sino que queda a criterio de cada empresa sustentarlo de manera adecuada, porque los procesos productivos de diversos productos pues son distintos, ¿no? En algunos casos dependen de una máquina, ¿no? Que puede ser un cuello de botella, en otros casos de 3 o 4 máquinas que son imprescindibles, ¿no? En cada parte del proceso y otras situaciones adicionales que pueden surgir. Entonces, es importante, ¿no? Que la empresa entienda que tiene que hacer el cálculo bajo, bajo su criterio, bajo su perspectiva, ¿no? O sea, nosotros necesitamos identificar una capacidad razonable, ¿no? Respecto de también sus niveles de producción que ha declarado. Entonces la empresa ahí pues nos dirá, oye, este es mi proceso productivo y yo lo he identificado de esta manera y lo he calculado así. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de ello, donde pueden ver en la primera columna, ¿no? Que ha identificado cada sección del proceso, lo ha denominado en este caso talleres, ¿no? El primero tiene que ver con el corte, luego está la frecuencia y el estampado, perdón, sí, la frecuencia y el estampado, luego el aparado, el ensamblado y el prensado. En este caso estamos hablando de un producto de calzado, ya, por eso tiene esas partes del proceso productivo. ¿Y qué cosa dice la empresa? En este caso, está diciendo que la capacidad que ella considera, ¿no? Que tiene que identificar se debe hacer en base a 3 partes del proceso. En este caso, considerando el corte, considerando la frecuencia y el estampado, y considerando, perdón, el ensamblado y el prensado. Serían 4 de 5. No está considerando al aparado. Para ella el aparado no es un referente para calcular su capacidad. ¿Y qué cosa ha hecho? Ha identificado cuántos pares puede fabricar por mes por cada tipo de su proceso, ¿no? Y en cada subproceso ha hecho una suerte de fórmula matemática identificando el valor mínimo, ¿no? De todo eso. Y como pueden observar, también ha hecho el esfuerzo bueno, en este caso lo ha hecho a partir de un solo mes, ¿no? Que también es válido, que digamos seguramente es un mes donde su actividad ha sido dentro del promedio o mayor al promedio, ya también bajo el criterio de la empresa, ¿no? Y lo que ha hecho es, de esa columna, identificar el valor más pequeño, que sería para ellos eh, digamos, el escenario más conservador seguramente, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? 15.444 unidades por par, ¿no? Entonces, esa es la información que la empresa nos declaró mes a mes, ¿no? Considerando este tipo de cálculo. Entonces, es un cálculo bastante particular, pero la empresa lo está sustentando, ¿no? Entonces, Indecopy, pues, no es experto en cada sector a nivel técnico, ¿no?
revisamos información económica, pero ellos son los expertos, cada empresa conoce su información. Entonces, en la medida que nosotros veamos que esa información que está siendo razonablemente justificada, pues es aceptable y es válida. Entonces, nosotros pues tomamos esta declaración como válida y sustentada. Acá hay otro ejemplo de capacidad, donde, bueno, la empresa otra empresa nos está dando información, ¿no? De, por ejemplo, cuántas, en este caso, botas puede fabricar en un año, ¿no? Entonces ahí está colocando cuántas máquinas cuenta por línea, capacidad, imagino, de producción en cada turno, cuántos turnos al día trabajan sus máquinas y cuál es la capacidad diaria, ¿no? Luego ha identificado que son 25 días laborales y 12 meses. Y esa ha sido su estimación. Entonces, otra vez, otra metodología, ¿no? Que tampoco puede ser descartada porque es otra empresa con otros términos y pues, si vemos que es una estimación adecuada, pues también se toma como válida. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues usualmente nosotros recibimos las justificaciones o metodologías de cálculos de las capacidades instaladas de las empresas. Luego tenemos dos indicadores que están bastante relacionados, el indicador de empleo y el indicador de salario, que también lo exige el acuerdo y que se tiene que analizar. Entonces, aquí estamos recogiendo información de los empleos y de los salarios, siempre tomando en cuenta que son salarios mensuales, ¿no? Son por trabajador, mensuales por trabajador. O sea, la empresa puede tener 500 trabajadores, pero los salarios que va a reportar ahí son el promedio, tal vez, de los empleados que habrían participado, ¿no? En la producción del producto investigado. Nuevamente, en este caso, por ejemplo, entre marzo y mayo, esta empresa no ha declarado empleo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también es un tanto contradictorio porque sí ha declarado salario, ¿no? Entonces ahí se le hacen las preguntas a la empresa. Efectivamente, esos meses no tuviste empleados o fue un error de declaración de los salarios. Ahí se le hacen las consultas. Pero en general, esa es la manera de hacer las declaraciones, ¿no? Y luego pasamos al tema documentario. Pero antes de eso, era importante explicar aquí el tema de que cuando la empresa posee múltiples líneas de negocio. ¿Por qué? En el caso hipotético, y suele pasar en algunas empresas, que solamente se dedican a la producción de un único producto, ¿de acuerdo? Si ese es el caso, significa que toda su planilla y todos sus empleados, en este caso, están relacionados con la fabricación de ese único producto. Entonces, claramente podemos decir de que lo que le ocurra al PLAME mes a mes es lo que le está pasando a la contratación de empleados de esa línea y por lo tanto puede reportarnos todo su PLAME sin hacer ninguna precisión adicional porque sabemos que la empresa solamente produce ese producto y por lo tanto todos esos empleados corresponden a ese producto. Pero nuevamente, ese caso es bastante particular, no suele ser el común denominador y por lo tanto suele requerir que esa información de empleo, salario y en otro contexto, cuando hay gastos y costos que no se puedan eh, identificar de manera clara, ¿no? Se les solicita a las empresas que empleen metodologías de asignación, ¿no es cierto? Y es justamente lo que están leyendo en el segundo párrafo de la pantalla, dice. En esos casos, la empresa debe explicar con detalle las metodologías de asignación empleadas. Cualquiera que sea la metodología utilizada para efectuar las asignaciones, tiene que explicar su razonabilidad y presentar en papeles de trabajo, hojas de cálculo, cómo se ejemplifican esas asignaciones, ¿no es cierto? Dice, tenga en cuenta que en algunos sistemas
contables atribuyen automáticamente los resultados operativos de la empresa en base a centros de costos, que eso también lo vamos a considerar, y que sí en su momento también nosotros lo consideramos, pero me parece que hay momentos en los cuales sí se requiere que la empresa nos indique cuál ha sido la metodología. Porque, por ejemplo, en el caso del empleo, ¿no? Una empresa tiene 100 empleados y maneja 20 líneas. Solamente una línea es la investigada. ¿Cómo podemos saber cuántos empleados fueron, digamos, o participaron, estuvieron relacionados en la producción de esa línea investigada y separarlas de las 19, ¿no? En principio, en esos términos no es real, porque normalmente los empleados trabajan de manera paralela en varias líneas de producción, por lo tanto, ello no podríamos decir, he contratado a fulanito solamente para que trabaje en esta línea, porque no ocurre de esa manera y no es tan sencillo. Es por eso que se le pide a las empresas que empleen una metodología de asignación, ¿no? Entonces, si hubieran 100 empleados y tiene solamente una línea, tendríamos que dimensionar cuánto o cuán importante es esa línea investigada en toda la empresa y tal vez usar ese ratio de importancia, ¿no? Esa participación en el empleo total para poder aproximar un empleo relacionado solamente a la línea investigada. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente para hacer un ejemplo de lo que estoy comentándoles. Por ejemplo, en este caso tenemos la planilla electrónica de una empresa del mes de enero del 2019. ¿No? Tiene un número de empresas a nivel detallado, está todo ok, pero obviamente aquí no, incluso acá está bueno el análisis porque incluso nos definen el área, cosa que no es lo usual, ¿no? Hay una columna que se llama área donde la empresa ha intentado, ¿no?, identificar qué producto, perdón, qué empleado está relacionado con la producción, con la parte administrativa, con la venta, etc., ¿no? Pero, sin embargo, eso no es suficiente, porque recuerden que es posible que la empresa tenga varias líneas de producción y no está diciéndonos a qué línea de producción están referidas esas personas. Entonces, es por eso que se requiere la metodología de asignación. Y bueno, entonces, ¿cómo usualmente se hace la metodología de asignación? La más común es cuando, por ejemplo, valorizamos todas las ventas de la línea investigada, ¿no es cierto? Valorizamos cuánto se facturó, ¿no?, de ese producto. De hecho, lo tenemos en el cuestionario que se llama ventas internas en dólares y en soles. Lo valorizamos, cogemos la información de dólares, tenemos un valor total, ¿no es cierto? Lo pasamos a soles, digámoslo de esa manera, tenemos un valor en soles de la línea y lo comparamos con las ventas totales de la empresa, que está en los estados de resultados. Y de ahí podemos sacar una participación. Si, por ejemplo, esa división sale que la línea tiene un 20% de participación, ¿no? Y que los empleados fueron, no sé, pues 100 en total, como les mencionaba en el ejemplo, entonces los empleados relacionados a la línea investigada serían 20 empleados, ¿no? Porque sería 100 empleados por el 20%. Ese es un ejemplo, de hecho no es el único. La empresa podría proponer su propia metodología, pero la idea es aproximar el número de empleados que estaría relacionado con esta producción. Eso era lo que les quería comentar con respecto de empleo y salario. El salario no es mucho problema porque siempre estamos hablando de promedios, entonces una vez identificado a los empleados a los que participen en la línea, pues simplemente es cuestión de sacarle el promedio mensual de sus salarios y se reporta. Así que digamos, lo que da más trabajo es identificar de manera adecuada, sobre todo, eh, la información del número de empleados, ¿no? ¿De acuerdo? Indicador de margen de beneficios
Este indicador es clave, ¿no? En cualquier investigación que nosotros llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque te da una visión clara de lo que realmente le ocurrió a la empresa, ¿no? Si estamos analizando 4 años, pues ver cuáles fueron los márgenes de beneficios reportados por las empresas en esos 4 años y si efectivamente tuvieron pérdidas o ganancias o simplemente se quedaron, digamos, estancadas, ¿no? O si no tuvieron mayor incremento. Entonces, eso es súper importante que lo analicemos y lo entendamos. Y obviamente para hablar de un margen de beneficios, pues estamos totalmente ligados con evaluar el costo de producción, porque una vez que tenemos los precios, ¿no? Que los hemos reportado en las ventas, en el indicador de ventas, pues ya con los costos podemos sacar este margen de beneficios. Entonces, lo que a continuación voy a tratar de explicarles es sobre todo lo que ocurre con los costos, cómo se declaran y cómo se sustentan. De acuerdo. Este es otro anexo que es obligatorio, ¿no? El anexo de costos unitarios para producir un producto. Eso es importante mencionar porque las empresas suelen a veces mandarnos información de costos, pero valorizados, ¿no? O sea, de todo lo que produjeron en ese momento, cuánto fue lo que facturaron como costo de ventas, como gastos administrativos, y, y no es así. O sea, nosotros necesitamos la información en unidad. Si fabricamos un zapato, un par. Si fabricamos una camisa, en unidades de camisa. ¿Cuánto me cuesta hacer una camisa? ¿Cuánto me cuesta hacer un par de zapatos? ¿Cuánto me cuesta, no sé, pues, eh, hacer un kilo de tela, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser en términos unitarios. Eso es importante. También se define el periodo y aquí sí, como pueden observar, solo se piden 4 datos anuales. No se pide información mensual porque obviamente eso es un dato eh, bastante complejo de construir, por lo tanto se le pide de manera anual, ¿no? Y usualmente lo que contiene pues una estructura de costos que tiene que ver primero con la parte de la fábrica, ¿no? Fabricación, y luego ya vienen los gastos operativos y financieros que hacen que en total podamos tener un costo total unitario o costo ex fábrica que le estamos llamando, ¿no? El costo de fabricación inicial, que sería el punto A, está contenido con materia prima, insumos, mano de obra directa, gastos de fabricación, y los gastos de operación, pues tenemos los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Finalmente tenemos, como les mencionaba, el costo de fábrica, que sería la suma del punto A, del punto B y del punto C. También se les pide declarar el precio de venta y el margen de ganancia, pero el precio de venta nosotros también lo podemos obtener de las ventas reportadas de manera inicial en el indicador de ventas, por lo tanto es una suerte de confirmación, ¿no? Lo que ustedes declaren, lo que la empresa declare acá. Entonces, aquí, bueno, recordar que la información se pide en soles y en dólares, ¿no? Si van a mandar en una sola moneda, pues colocar de repente ahí el tipo de cambio, se le coloca el tipo de cambio y a continuación les voy a mostrar cómo usualmente una empresa llena la información, ¿no? Como pueden ver ahí ya hay un formato lleno, ¿no? Donde la empresa ha pues identificado los rubros en los cuales participa. Por ejemplo, en este caso, la empresa está indicando que solamente compra materia prima nacional, no compra importado, ¿no? Y tampoco compra materiales importados, todo nacional. Materiales y materia prima nacional. Mano de obra directa también tiene gastos, ¿no? Perdón, costos, y tiene una bolsa de gastos y ingresos de fabricación. La suma de todos te da tus costos de fabricación. Luego, nuevamente, están los gastos administrativos de ventas para terminar en un costo total. Ahora, la idea de lo que va a suceder, o sea, de lo que voy a comentar en las próximas láminas, es cómo vamos a intentar verificar esta declaración, ¿no? Que de por sí tiene bastantes rubros, ítems, ¿no? No solamente
digamos, en el nivel de desglose que tiene, sino que además son varios años, ¿no? Entonces, para eso he hecho como una suerte de lista en donde podemos ver, ¿no?, qué documentos nos servirían para hacer esta verificación. De hecho, hay varias alternativas, pero la que es más, digamos, importante o más, digamos, más práctica es la de registros contables valorizados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente sirve para armar los estados financieros de la empresa, y pues si la empresa está en la capacidad de manejar registros contables valorizados y que puedas asimismo hacer una suerte de asignación de cuánto participa la línea en eso, en el total de los costos que ha incurrido la empresa, pues tener unos registros valorizados de la línea de producción ayuda bastante a hacer esos cálculos. Igual, la empresa es la que está en la capacidad y en la, en, decirnos, ¿no?, eh, cómo ha hecho ese cálculo declarado, porque al final ese cálculo no se lo ha inventado. Ese cálculo ha venido de un cálculo intermedio, ¿no?, de una suerte de revisión de documentos. Entonces, lo que se les pide en principio es eso. O sea, lo que está acá son documentos referenciales, pero si la empresa tiene un documento contable adicional que de repente no está listado aquí, pero que permite verificar, pues perfecto, se puede usar, lo verificamos y simplemente es hacer la validación. Nuevamente estos son documentos, guías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a verificar los costos? Con registros contables valorizados, con registro de compra de materias primas, facturas de compras, estados financieros, comprobante de pago por servicios de terceros. Son ejemplos, ¿sí? Y ahora voy a pasar a explicarles o mostrarles un poco cómo son estos registros y cómo es que nosotros deberíamos recibir la información. Ya, primero, estos registros se le piden los anexos. Se les pide, digamos, en dos formas, ¿no? La primera, que es el nexo 8, tiene que ver con, con una suerte de leyenda, ¿no? Ahí hay que colocar el número de la cuenta contable, ¿no? Y la descripción de la cuenta contable, ¿no? Y luego ya mostrar los registros de contables valorizados para los años que estamos analizando, ¿no? Entonces, ¿qué se les pide? Colocar el año, de repente el centro de costos, la cuenta contable que estaba definida en el anexo anterior, la descripción de la cuenta, el monto total en dólares, ¿no? Y luego, o sea, el monto total en dólares significa que es el monto que ha incluido la empresa en todas sus líneas, ¿no? Pero luego está el monto asignado a la línea objeto de investigación, ¿no? Y obviamente para hacer esta asignación, ese monto asignado, ha tenido que haber una metodología. Entonces hay que colocar el criterio empleado para hacer esa asignación. Luego el tipo, y finalmente pues colocar el tipo de costo o gasto. Entonces esto es lo que se pide también en un cuestionario, ¿no?, que nos va a permitir verificar la información contable. Y bueno, acá les estoy mostrando un ejemplo de cómo nos proporcionan este registro contable valorizado, ¿no? Por ejemplo, pueden ver ahí, la empresa ha cumplido con llenar las columnas que les hemos solicitado y ha colocado pues el año, el centro de costos, la cuenta contable, la descripción de la cuenta, los montos en soles, el tipo de cambio, en dólares, y aquí es lo más importante, ¿no? Este monto asignado que ha hecho la empresa, ¿no? O sea, tiene el total de todas sus líneas, ha hecho una asignación y luego ha colocado ahí el criterio empleado para hacer esa asignación. En este caso, la empresa considera que todos los materiales o materias primas que ha comprado en ese periodo, ¿no?, en el 2019, están relacionados con, o sea, con la línea en un 48.9%, ¿no? Y se supone que la diferencia tiene que ver con otras líneas.
En el caso de la mano de obra, ha colocado el 60% de toda su facturación de mano de obra. Significa que esta línea es intensiva en mano de obra respecto de otras. Entonces, no necesariamente el criterio o la participación es la misma para cada centro de costos, ¿no? Y así. Y luego para los gastos internos de fabricación también hay otro criterio empleado, ¿no? Igual esos criterios suelen ser explicados por las empresas, ¿no? Las empresas nos dicen, oye, mira, he usado esto o esto es, lo he considerado de esta manera porque, no sé, pues, en este año, no sé, considero de que hemos hecho mayores gastos en esta línea que me está solicitando, ¿no? Entonces, sí se le pide en la medida que se pueda que nos den los criterios y que nos expliquen por qué han elegido ese criterio. Y justamente para un poco explicarles tal vez cómo se elige este criterio, les voy a presentar un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no?, de una empresa que está identificando cuánto debe asignar de todos sus gastos que ha hecho con respecto a la mano de obra directa, a la mano de obra indirecta y a los gastos indirectos de fabricación, ¿no? Este, Parece que tienen ahí como un centro de costos, ¿no? Tienen una suerte de un sistema contable que ha hecho que pueda diferenciar, ¿no?, cada línea de producción y luego sacar una participación respecto de la suma total, ¿no? Cada línea eh, está eh, está teniendo una facturación distinta y una participación distinta, ¿no? Se entendería de que esta asignación ha sido resultado, bueno, de lo que usualmente conocemos, ¿no? Que nos ha ocurrido cuando revisamos, es que los sistemas contables ya jalan una suerte de asignación y es como esto un resultado, ¿no? Y al hacer las sumas, ¿no?, los costeos que manejan, podemos tener unas participaciones, ¿no? Entonces ya podemos decir más o menos en este caso, ¿no?, que todo lo que se facturó de mano de obra para la línea de Yin representó un 37%, ¿no? Y así. Entonces, si ubicamos el registro contable total, que sería 19.588 soles, eh, y si estuviéramos investigando, por ejemplo, los chalecos, perdón, a los enterizos, por ejemplo, ¿cuánto vamos a usar? Vamos a colocar, o sea, como registro contable asignado, 1.456 soles, ¿no? Que es un poco la asignación que han hecho. Entonces, las metodologías son diversas, las empresas van a tener que identificar su propia metodología de asignación, pero lo que se quiere entender es que sí se requiere tener una suerte de costeo de la línea investigada, ¿no? Entonces, eso es clave, básico, porque si nosotros, imagínense, mezclamos información de otras líneas en el cuestionario, ¿no? Y cuando en el escenario negado, ¿no?, de que usemos esa información como válida, cuando lo agreguemos con otras informaciones de otras empresas que también tal vez tengan ese problema, pues no va a resultar una información económica adecuada de lo que realmente le estaría ocurriendo a la línea de investigación, ¿no? O sea, por eso es que siempre somos estrictos en que se entienda que estamos evaluando la línea de objeto investigado, ¿no? O sea, eso es clave y es básico, y ese esfuerzo sabemos que es difícil para las empresas muchas veces hacer esas suertes de estimaciones, cálculos intermedios, pero que a veces sin eso nosotros no podemos avanzar, ¿no? Nosotros necesitamos tener información de la línea, ¿no? Y entonces ustedes me preguntarán, ya, ¿y por qué me pides todo esto, ¿no? ¿Cómo verificas esto en la estructura de costos? Te voy a retroceder, que este sería el registro contable, ¿no? ¿Y qué cosa hacemos usualmente, ¿no? Hacemos un ejercicio relativamente sencillo, en donde al tener esta columna que dice monto asignado a la línea de objeto de investigación, que es prácticamente la línea fundamental, eh, por ejemplo, ¿no?, si identificamos en materiales y entre las dos líneas vemos que la primera tiene que ver con la materia prima, ¿no? Entonces ya podemos decir
que tenemos la valorización de los costos incurridos en materia prima para la línea de objeto de investigación. En este caso sería 1.900.000 soles. Ahora, ¿cómo calculamos el costo unitario? Lo que vamos a hacer es dividirlo entre la cantidad producida, ¿no?, en ese periodo analizado. Por ejemplo, estamos hablando de 2019, ¿no? Entonces vamos a buscar la información de producción del año 2019, que también lo tenemos en el cuestionario, que es el primer indicador que es costo, ¿no es cierto? Entonces, al tener el volumen de la producción, ya puedo saber cuánto de materia prima he gastado, ¿no?, en soles, en este caso, para cada unidad. Es una simple división. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si he fabricado 1 millón de prendas o unidades, lo que sea, y tengo 1.900.000 de facturación, puedo decir que 1.97 soles me ha costado la materia prima para fabricar una unidad, ¿no? Entonces, es un poco ese es el ejercicio que hacemos. Mano de obra directa, también agrupamos todo lo que tiene que ver con mano de obra directa, ¿no es cierto? Sacamos un total y luego lo dividimos entre las unidades producidas. Entonces, ¿cuánto me cuesta para producir una unidad? ¿Cuánto de mano de obra directa he pagado para producir una unidad? Y ya puedo sacar una unidad. La idea es acercarnos a la declaración que nos ha dado la empresa en esta estructura de costos, ¿no es cierto? Esperaríamos que nos salga, por ejemplo, 6 soles 50, es un ejemplo, ¿no? Que al usar el tipo de cambio se va a poner 5. Entonces, ese es un poco el ejemplo de cómo más o menos nosotros tratamos de ver, oye, sí, efectivamente, tus costos están en ese rango, ¿no? Tal vez no va a ser totalmente exacto, hay pequeños márgenes de error, pero la idea es que sean los mínimos posibles. Entonces, este registro contable valorizado para nosotros es bastante importante porque nos permite un poco aproximarnos probablemente a lo que le pasó a la empresa. Ahora, el caso se vuelve bastante sencillo, nuevamente, si es que la empresa solamente maneja una sola línea. Significa que prácticamente todo su estado de resultados, ¿no?, el comportamiento de gasto de ventas, el costo de ventas, todo tiene que ver solamente con eso. Entonces, un estado de resultados podríamos decir que es un símil de la estructura de costos, ¿no es cierto? Porque también contiene prácticamente los mismos ítems de manera más resumida, pero contiene. Porque el costo de fabricación que está aquí, ¿no?, es un símil de lo que en el estado de resultados se llama costo de venta, ¿cierto? Entonces, en esos casos es bastante sencillo y todo se hace más fácil cuando hay solamente una línea investigada, pero nuevamente no suele suceder esa situación, ¿no? No es lo habitual. Entonces es necesario hacer la asignación. A ver, un momento. Ya, a ver. Hay una pregunta, pero no tiene que ver con costos, así que voy a continuar y después la voy a absolver. Luego, como se habrán dado cuenta, he hablado bastante de materia prima, mano de obra directa, gastos de fabricación. En la medida que se pueda, en los registros contables se le pide todos los gastos y costos, también de gastos administrativos, financieros, etcétera. Pero a veces las empresas no suelen tener este tipo de registros, entonces buscamos opciones alternativas de cómo verificarlos. Y en ese caso, para que ustedes se hagan una idea, estos gastos de operación financieros, gastos administrativos de ventas, han tenido que ser estimados de alguna manera, ¿no? Y nosotros en el cuestionario también a veces sí les pedimos, ¿cómo has hecho la asignación? Si ustedes o la empresa que nos está proporcionando la información nos manda esto y está completo, puede decir, te estoy explicando en el registro, ¿no?, en el registro valorizado, ahí vas a encontrarlo, ¿no? Pero en caso no sea ello, entonces la empresa sí tiene que explicarnos cómo ha hecho esa asignación, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros hacemos en el cuestionario, ustedes van a poder encontrar un anexo que se llama metodología para asignar los gastos administrativos de ventas y financieros, en donde van a poder observar, ¿no?, los 3 gastos más importantes que están ahí, y van a ver que hay un monto total que tiene que ver con el monto de toda la empresa, el monto a asignar, el tipo de cambio, la metodología de que se ha asignado, acá el ratio, ¿no? Cómo han hecho ese cálculo. Perdón, este es el resultado, y acá están los cálculos intermedios, tal vez una explicación, ¿no? Lo que importa acá es este monto a asignar y la metodología de asignación, ¿no? Nuevamente un poco queda de cada empresa, pero a continuación voy a hacer como un breve ejercicio, ¿no?, de cómo más o menos puede calcularse. Este es un ejemplo, ¿no? Lo que usualmente hacemos, o la mayor parte de empresas hacen, es usar sus estados de resultados, que son un buen referente de más o menos cuál ha sido la participación de los gastos administrativos, gastos de ventas y financieros respecto de sus costos totales incurridos, ¿no? En este caso, nosotros solemos usar la relación gastos con el costo de venta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos traspasado la información eh, contable de la empresa, de los principales ítems que son ventas internas, ¿no?, costo de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, y simplemente hemos hecho proceder un simple ratio, ¿no? Un ratio entre, por ejemplo, gastos administrativos, que sería la línea C, entre la línea B, el gasto de venta, que sería la línea D con la línea B, y el gasto financiero, la E con la B, siempre en relación al costo de venta. Y ahí estamos observando un poco cuál es, digamos, la participación que tienen estos gastos respecto del costo de venta. Esos ratios pueden aplicarse a la estructura de costos, siempre que la empresa previamente haya calculado un costo de fabricación, ¿no? Entonces, la empresa tendría que haber, voy a retroceder, la empresa tendría que haber calculado un costo de fabricación, en este caso en el 2019 32.9, y, digamos, usar los porcentajes que hemos calculado en la metodología de gastos para aplicarlos a este costo de fabricación y poder sacar gastos valorizados unitarios, ¿no? Gastos administrativos unitarios, gastos de ventas unitarios y gastos financieros unitarios. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Voy a ser muy breve ya para cerrar la presentación. Creo que les he explicado lo más importante, que es, sobre todo, les decía, la estructura de costos. Tenemos aquí una suerte de factura de compra, que es como una suerte de, de documento alterno que sirve para verificar las compras de materias primas, etcétera, pero como les decía, quedémonos con la idea de que pues un registro contable realizado es una buena opción de sustento para la estructura de costos. Y bueno, estos también tienen que ver con los costos, terminar con flujo de caja. Los flujos de caja se verifican con los estados de resultados y, perdón, sí, con el estado de situación financiera, perdón, pero también se les solicita el estado de resultados para hacer sus validaciones, así que los estados financieros sí o sí las empresas tienen que mandarlos. Y para el indicador de inversiones, eh, lo que se les pide es, si es que han efectuado inversiones, pues escribirlo en el anexo 11, que es obligatorio. Si no lo hubieran hecho, decir no he efectuado inversiones. Y si es que hubieran efectuado inversiones, pues que nos manden la factura, un contrato de esa inversión, ¿no?, como sustento. Que suelen ser bastante eh, resumidos como lo ven en pantalla, tal vez, ¿no? Una compra de una maquinaria y está ahí su declaración de impuestos. Y bueno, el último punto, ya para terminar la presentación, tiene que ver con los plazos, ¿no? Nosotros, cuando solicitamos un cuestionario, como les habíamos mencionado, ya en un procedimiento se le da un plazo de 30 días calendarios, porque sabemos que no se llena de manera rápida. Y si en caso se existe prórroga, pues se le da la prórroga que corresponde. Luego de eso, la comisión revisa la información y, si es el caso, saca requerimientos de información.
donde se le pide precisar o absolver omisiones que la empresa haya tenido en su cuestionario. En este caso, los plazos son entre 7 y 15 días calendarios. Y también está la opción de realizar visitas inspectivas, ¿no? Que usualmente se hace para tener un acercamiento más directo con la empresa, ¿no? Y podamos, pues, con ellas eh, darles la asesoría o las explicaciones de manera más cercana, ¿no? Y que haya esta suerte de preguntas y repreguntas para que cuando ya recibamos la respuesta sea la definitiva. Y finalmente, bueno, durante la pandemia y después de la pandemia se han activado bastante las reuniones virtuales, que son bastante prácticas también, donde las empresas nos muestran sus computadoras, donde las pantallas, donde están sus sistemas contables, nosotros también, entonces bastante útiles porque tratamos de absolver las preguntas y las respuestas de manera más rápida, porque es una revisión en estado real, ¿no? De los documentos, entonces eso nos ha funcionado bien, así que la empresa tranquilamente nos puede solicitar reuniones y nosotros con todos los ánimos de absolverlas para poder tener la mejor información disponible. Bueno, eso era todo. Les agradezco por haber llegado hasta acá de la presentación. Solamente tengo una pregunta más que absolver bueno, que he recibido. Tiene que ver con que si se puede medir la capacidad de producción considerando su capacidad de almacenaje. Y la respuesta es no. Como les mencioné, la capacidad de producción tiene que ver con la actividad productiva, con el proceso de producción, no con su proceso de stock o de almacenaje, ¿no? Que eso ya está en otro lado. O sea, nosotros también pedimos información en su momento de inventarios, que lo mencioné, ¿no? Ese es otro indicador. Y tenemos información de indicadores de inventario inicial y final, pero la capacidad productiva tiene que estar directamente relacionada con sus maquinarias, ¿no? Qué tan capaces o tan eficientes son sus máquinas para producir una determinada cantidad en un mes y esa de repente tomarla como referencia para hacer una proyección anual. Esa sería la respuesta. Si no hay más preguntas, yo les agradezco por haber llegado hasta aquí y será hasta la próxima. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestra ponente por la excelente exposición y a los participantes por su asistencia y por su activa participación con sus preguntas. Recuerden que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.